Con todos, qué alegría estar aquí, pero después de las elocuentes palabras de Gustavo, ¿qué puedo añadir? Después de la brillante intervención del presidente de la Corte Provincial de Pichincha, ¿qué más se puede decir? En todo caso, sí quisiera expresar mi alegría en este día histórico, no solo para Quito, para la patria entera, para la justicia, para el gobierno, porque esta es una obra que me angustiaba mucho. Algunos creen que independencia de funciones es darse la espalda entre funciones. No, tenemos que coordinar para que marche el Estado. Yo no puedo llamar a un juez para ordenarle declarar culpable o inocente a una persona, pero todos podemos reclamarle a ese juez, empezando del presidente de la República, si se está demorando indebidamente en un proceso. Como ese juez también le puede reclamar al presidente si no cumple con sus funciones de respaldo presupuestario al sistema de justicia, transparencia, etcétera. Y me angustiaba porque después de esa consulta popular del 2011, donde gracias a Dios triunfó contundentemente el sí, pese a la manipulación que quisieron hacer, a tratar de politizar de la forma más elemental cosas trascendentes, muy importantes para la marcha de la República, pese a esa campaña por el no, como la están haciendo para la próxima consulta popular sobre los paraísos fiscales, haciendo creer que es un voto a favor o en contra del gobierno, o que hay algo escondido, como siempre, ¿no? Manipulando a la gente. Pese a aquello, triunfó la fe, la esperanza, en la patria nueva, en la patria de todos, triunfó ese sí, insisto, en forma contundente. Se pudo empezar esta reforma judicial histórica, estos son los frutos, pero se cometieron errores. El entusiasmo se desbordó algunas veces y al año siguiente ya derrocaban el antiguo Palacio de Justicia, pero sin tener alternativa para las oficinas de los jueces, de las diferentes instancias del sistema judicial que funcionaban en ese edificio. De hecho, lo vendieron a la Asamblea Nacional para descamplear el complejo legislativo, lo cual no se ha terminado todavía, y nada de esto conocí yo, por si acaso. Y se derrocó ese edificio y empeoró la dispersión en lugar de mejorar, y yo me sentía responsable, porque era el responsable político de esa reforma aprobada en las urnas. Empeoró la dispersión de los servicios judiciales en la capital de la República, mientras en todos lados mejoraba. En Guayaquil hemos inaugurado 2 o 3 complejos judiciales que concentran las diferentes unidades en muchos sectores de la patria, Loja, Zamora, etcétera. En Quito se dispersaron aún más, así que realmente era una angustia cotidiana cuando se acababa este edificio. Muchas veces venía a revisarlo sin avisar cómo iba. Cuando venía el IAEN le pegaba también ahí una chequeada a la unidad judicial. Felizmente lo hemos terminado. Pedimos 1000 disculpas a Quito, a los abogados, a los jueces, a las autoridades del sistema judicial por la demora, pero creo que la demora ha sido compensada con creces. Aquí tiene Quito, aquí tiene Ecuador, aquí tiene nuestro sistema de justicia, la unidad judicial más moderna de toda América Latina. Y pronto inauguraremos la unidad sur, es decir, concentración hasta cierto nivel de los servicios judiciales para tener economías de escala, para tener sinergias, pero a la vez tampoco caer en el exceso de tener una sola unidad en el norte cuando tenemos una ciudad tan grande como Quito. Entonces, tenemos también en los próximos, estamos construyendo y próximo a inaugurarse, me parece que en el mes de abril en Quitumbe, ya la unidad judicial sur, muy similar a esta unidad judicial norte. Queridas ciudadanas y ciudadanos de Quito, del país, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, queridos compañeros músicos de la Banda Sinfónica del Consejo Provincial de Pichincha, qué gusto verlos. Muchas gracias por colaborar en este acto. Un saludo al maestro Roberto Pachacama, director de la orquesta. Maestro. Queridos obreros, trabajadores, veo muchos presentes aquí. Ustedes deberían estar sentados en los puestos de honor. Ustedes son lo principal para esta revolución. Muchas gracias por el cariño, sacrificio con que han hecho esta obra para ustedes, sus familias, para sus conciudadanos. Queridas compañeras que trabajan, compañeros, para mantener la limpieza de este edificio. Veo muchísimas compañeras y compañeros muy humildes que me agradecían, acabo de verlo, me agradecían por el trabajo.
Somos nosotros los que tenemos que agradecer por ese trabajo. Está impecable este edificio y esperamos que continúen así. Muchas gracias por ese esfuerzo, por hacer bien las cosas, por servir a los demás. Un abrazo a las autoridades civiles de la Policía Nacional presentes, a las señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, juezas y jueces nacionales y provinciales. Un saludo a las autoridades de control. Está la señora fiscal general subrogante. El señor fiscal se encuentra en Washington. Un saludo a nuestro hermano doctor Bonifacio Meneses, juez superior del Poder Judicial y coordinador nacional para la implementación del sistema de flagrancias del Perú. Muchas gracias por su palabra. Yo también quería aprovechar este acto para agradecer en nombre del pueblo ecuatoriano el total apoyo que nos ha dado el gobierno del presidente Kuczynski para tratar de encontrar, capturar a los implicados en un caso muy grave de corrupción que tuvimos en la refinería de Esmeraldas y cuyos principales autores huyeron hacia el Perú. Nos ha dado todo el apoyo el gobierno del presidente Kuczynski, pese a importantes presiones que tuvieron también en el Perú, porque es gente muy poderosa. Y usted dijo algo como que el derecho es el principal instrumento para la convivencia armónica y para obtener la justicia. Y a su vez la justicia es el factor principal para alcanzar la paz. Siempre hemos sostenido eso. La paz, más que ausencia de balas, de violencia, es presencia. Presencia es justicia, igualdad de oportunidades, respeto a los derechos de todas y de todos. Por ser personas, no por su posición social, por su poder político, por su poder económico. Por eso luchamos, por construir un país de justicia para todos. Y yo me he pasado décadas estudiando el desarrollo. Y le puedo decir que los pilares del desarrollo son tres. La educación, que la gente sepa su lugar en el tiempo, en el espacio, lo que busca, lo que espera, y que tenga talento humano. Pero educación sin productividad, que a su vez implica prosperidad, significa tener miserables bastante ilustrados. Por lo tanto, el segundo pilar es esa productividad que implica muchísimas cosas. El mismo talento humano, están interrelacionados estos factores. Pero también ciencia, tecnología, innovación, institucionalidad, que permita dar los adecuados incentivos para que la gente innove, emprenda, produzca, cree. Y el tercer pilar es la justicia. Y no solo para el desarrollo, para la misma civilización. Sin justicia caemos en la barbarie. La ley del más fuerte, el irrespeto a los derechos. Gustavo también dio una bellísima definición de justicia al terminar su extraordinaria intervención. Es la virtud del alma, de tratar de dar a cada quien lo que le corresponde, su dignidad, ¿verdad? La virtud del alma para tratar de dar a cada quien su dignidad. Sin esa justicia no solo no habrá desarrollo, volveremos a la barbarie. Deben ser políticas de Estado, seguir apoyando a nuestro sistema de justicia, compañeros. Señora Anabel Hermosa, vicealcaldesa de Quito. Señora Lady Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Señor Marco Rodríguez, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Doctor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Señora Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Y parecen cosas cotidianas ver tres mujeres en la mesa directiva, ¿no? Una ministra de Justicia, otra vicepresidenta de la Asamblea Nacional, otra vicealcaldesa de Quito. Pero eso no existía hace 10 años. Hemos avanzado en equidad de género. Por supuesto, falta muchísimo más por hacer. Y querido Gustavo Yal, presidente del Consejo de Judicatura. Algunos dicen que la justicia no es independiente porque Gustavo es amigo, no es enemigo. Que me digan si hay una persona más capacitada en todo el país para ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura. Y empecé pidiéndoles disculpas, porque somos muy exigentes con nosotros mismos y nos sentimos responsables, políticos, cuando fallan las cosas, aunque no somos los culpables directos. En este caso, esta reestructuración de la justicia, la nueva infraestructura, la modernización de nuestro sistema de justicia, fue fruto de una muy arriesgada iniciativa política, la consulta popular del mayo de 2011, que se convirtió, gracias a Dios, en una nueva victoria popular. Pero se derrocó el viejo palacio
y nos demoramos en construir las nuevas unidades. Y ustedes saben, en estos 24 últimos meses, todo lo que hemos tenido que enfrentar. Así que por factores económicos también se tuvo que demorar esta construcción. Tuvimos que ser muy creativos. Gracias a Dios hemos superado lo peor y pudimos obtener los recursos para terminar muchas de las obras. Y en las próximas semanas, pues, habrá inauguraciones a lo largo y ancho del país, dentro del sistema judicial, pero también el sistema educativo, sistema de salud, etcétera. Pero algunos no tienen tal vez la correcta visión de lo que hemos tenido que enfrentar. Probablemente son las mayores dificultades económicas de los últimos 70 años. La caída de exportaciones del 2015 no se ve del año 1949. El terremoto de abril 16 es la peor tragedia del país desde el terremoto de Ambato en los años 40. Nos cayeron en 2 años seguidos 40% las exportaciones. Las exportaciones del 2010 son 63% de las exportaciones del 2014. Eso no se veía desde hace 30 años, periodo 1985-1987. En aquella ocasión cayeron 32% las exportaciones en 2 años. Y nos subieron el gas, la gasolina, el teléfono, la electricidad, los pasajes urbanos, se generó inflación, se generó desempleo, hubo decrecimiento y tenían moneda nacional, que es el principal instrumento para enfrentar los choques externos. En aquella ocasión hubo otro choque externo que fue un terremoto que rompió el oleoducto El Sote, por el que se transportaba y exportaba nuestro petróleo. Hoy hemos superado factores mucho más graves, sin moneda nacional y sin paquetazos. Ya hay una clara recuperación de la economía ecuatoriana. La historia sabrá reconocer que cuando mejor hemos gobernado en estos 2 últimos años, todo el mundo es buen capitán en mar serena. En tormentas y tormentas perfectas, ahí se ve quién en verdad sabe conducir un barco. Nunca ofrecimos atravesar esa tormenta sin siquiera mojarnos, eran inevitables los costos. Sí ofrecimos llevar la barca de la patria a puerto seguro. Y el 24 de mayo entregaré una economía en crecimiento y totalmente estabilizada. Les insisto, algunas veces no tenemos la dimensión y no tenemos por qué saberlo tampoco, ¿no? Pero sí es bueno que para una mejor democracia, que los ciudadanos estén informados y formados para poder procesar adecuadamente esa información, para no caer en las manos de los politiqueros de siempre, que si tenemos un terremoto de casi 8 en escala Richter, es por culpa de Correa y el fracaso del socialismo del siglo XXI. Desde que somos exportadores petroleros, por primera vez en la historia, el gobierno central no recibe 1 centavo de ingreso petrolero. Llevo 2 años gobernando sin ingreso petrolero. Pero no solo aquello, para que no quiebren las petroleras públicas, Petroecuador y Petroamazonas, tuvimos que entregarle 1.600 millones de dólares. Eso es lo que hemos tenido que enfrentar. Pero no solo aquello, como no tenemos moneda nacional, si hubiéramos tenido moneda nacional, la respuesta a factores externos como desplome, no solo de las exportaciones petroleras, de todas nuestras exportaciones, banano, palma, camarón, etcétera, hubiese sido la depreciación de la moneda. Como lo hizo Colombia, nos depreció más de 80% el peso, y eso que sufrió choques mucho menos graves que lo que sufrió Ecuador. Muy al contrario de aquello, el dólar se apreció, no tenemos moneda nacional, importamos la política económica de Estados Unidos y Estados Unidos apreció su moneda y fuertemente. Cuando yo llegué al gobierno, un euro compraba aproximadamente 1.3 dólares. Actualmente prácticamente están en paridad. Eso tritura una economía, desploma las exportaciones y en lugar de depreciarse la moneda para equilibrar el sector externo, se aprecia, con lo cual se encarecen aún más nuestras exportaciones y se abaratan las importaciones. Solo con eso, hace 10 años, les aseguro, el país hubiera colapsado. Pero no solo sucedió aquello. Por todos estos tratados firmados en los años 90, muchos de ellos en forma inconstitucional, entraron en vigencia antes de la aprobación del Congreso Nacional, como decía la Constitución de aquel entonces. Pésimamente negociado en Washington, donde no se negociaba un acuerdo, era un acuerdo de adhesión, decían aquí firme y firmaban nuestros supuestos representantes. Gracias a esos tratados, a esos acuerdos que se llaman de protección recíproca de inversiones, ahora una transnacional en Ecuador tiene más derechos que los seres humanos.
Si aquí hay un abuso, atropello a los derechos humanos, antes de ir a la Corte Interamericana, tienen que agotar todas las instancias jurídicas del país. Una transnacional nos lleva directamente, sin acudir, de hecho, a ninguna instancia jurídica. Lleva a un Estado soberano a estos tribunales, donde los jueces son ad hoc y normalmente vienen de las propias transnacionales, son los abogados de las transnacionales. Y todo está en función, no del derecho, no de la justicia, no del Estado, sino del capital transnacional. Y por esas circunstancias perdimos un juicio de 1.000 millones contra Occidental. Revisen esa sentencia. La Procuraduría hizo todo un libro sobre aquel proceso, donde básicamente la sentencia dice, sí, la transnacional incumplió la ley, la sanción estaba estipulada en la ley, pero la ley es demasiado drástica. O sea, no juzga si la transnacional fue culpable o no, sino que juzga la ley de un país soberano, algo absolutamente inadmisible. Pero estábamos en el momento más difícil, era principios de 2016. El precio del barril del petróleo había bajado del mítico piso de $20. En todos los escenarios, el escenario extremo era llegar a $20. A inicio del 2016 tuvimos nuestro precio de barril, el precio del crudo ecuatoriano, como se vende con castigo, en $14, $15. Y en ese momento nos cae esa írrita sentencia del Tribunal Arbitral sobre Occidental y nos obligan a pagar en 6 meses $1.000 millones. Eso es un punto del PIB. Esto costó 60 millones. Esto es más de 15 veces lo que tuvimos que pagar al Occidental en 6 meses, 15 veces el valor de este edificio, 15 unidades judiciales y más. Y como no teníamos capacidad de negociación, porque necesitábamos financiamiento urgentemente, nos podían bloquear nuestras cuentas en el extranjero, embargar nuestros bienes, etcétera, tuvimos que acordar el pago en apenas 6 meses. Y luego vino el terremoto. Y con Chevron sucedió algo similar. Perdimos a inicio del 2016, de nuevo en forma absolutamente írrita, otro proceso y tuvimos que pagarle 140 millones, 1.140 millones en 6 meses. Pérdida neta absoluta, porque no es lo mismo que yo le pague a la constructora que hizo este edificio 1.140 millones, va a quedar esa plata en el país, probablemente una parte se va afuera, pero gran parte quedará en el país, pagarán a sus trabajadores, consumirá productos nacionales y se reactiva la economía. Esto es plata que iba afuera. Esto es pérdida neta de 1.1% del Producto Interno Bruto. Pero como si esto ya no fuera suficiente, y yo soy creyente y creo que algunas veces Dios y la naturaleza nos pone a prueba, y nos pone a prueba, también soy un optimista enfermizo, y como siempre digo, espero que esa enfermedad sea contagiosa. Creo que no hay mal que por bien no venga, que estas pruebas nos los pone la vida, el destino, para salir fortalecidos como nación, como sociedad. Pero si aquello fuera poco, la tormenta perfecta a nivel económico, desplome de exportaciones y apreciación de la moneda de curso legal, contingencias legales multimillonarias, 1.1% del PIB en pérdida. También tuvimos una serie de desastres naturales no vistos en los últimos 70 años. Activación del volcán Cotopaxi, el volcán más alto del mundo. Había un deshielo del Cotopaxi y arrasaba el Valle de los Chillos, donde viven 250.000 personas. Un invierno extremadamente fuerte, que se evitaron los mayores problemas gracias a los 6 multipropósitos. Evitamos que se inunden centenas de miles de hectáreas, pero hubo desbordamiento de ríos, albergados en Esmeraldas, etc. Grandes pérdidas multimillonarias. Y luego, ese 16 de abril, donde ocurrió un terremoto de casi 8 en escala Richter. Eso nos produjo una pérdida de más de 3 puntos del PIB y un decrecimiento de 0.7%. Solo entre el terremoto y el pago Occidental y Chevron tenemos decrecimiento de 1.8%. Pero eso no lo dicen los pseudo analistas. Todo es culpa del fracaso de las políticas económicas del socialismo del siglo XXI. Y que no ahorramos en época de vacas gordas, no entienden lo que es el ahorro moderno. En el Egipto, hace 3.000 años, ahorrar era almacenar granos para la época de sequía. En el siglo XXI, este era el multipropósito para seguir produciendo, incluso con sequía. Por eso hemos podido recuperarnos tan rápido. El país muestra nuevas capacidades, extraordinarias capacidades que ni siquiera imaginábamos hace 10 años. Pero, sobre todo para el doctor Meneses, para los que no conocen todo lo que hemos tenido que enfrentar, no es solo ese sismo. Ese sismo ha tenido más de 3.200 réplicas. La ciudad de Amatrice, en Italia, se destruyó completamente por un sismo de 6.2. Más de 10 réplicas del sismo de 16 de abril han tenido una intensidad mayor a 6.2 en escala Richter. Y eso ha aumentado los costos. Cada día tenemos que actualizar el registro. Los que se opusieron a todo el tiempo, incluso a la ley de solidaridad para reconstruir Manaví Esmeraldas,
A cada rato salen en los medios diciendo falta aquí una casa, no han reparado esto, y ni siquiera entienden que hay que actualizar el registro día a día, porque con las réplicas hay nuevos daños. En diciembre tuvimos un enjambre de sismos en Atacames. Los daños materiales fueron muy cuantiosos. Tuvimos que armar nuevos albergues, etc. La situación ha sido durísima. Hace 10 años, por la tercera parte de esto, sin moneda nacional, el país hubiera colapsado. En el 99, hicieron colapsar al país por mucho menos lo que hemos enfrentado. Y con moneda nacional, los economistas profesionales saben de lo que hablo. La convertible argentina, sistema mucho menos rígido que la dolarización ecuatoriana, aguantó choques menos fuertes. La crisis mexicana, el efecto tequila del 94, la crisis asiática del 97 y la depreciación de Brasil en el 98. Depreciación menor a la depreciación que nos hizo Colombia. En 10 años aguantó choques menos fuertes, siendo un sistema menos rígido que el ecuatoriano, el de dolarización, que lo que nosotros hemos aguantado en apenas 2 años. Y estalló la convertible argentina. Muy lejos de aquello, insisto, la economía ya se está recuperando. Debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho todos juntos. Pero han sido meses verdaderamente duros. Y otra noticia importante. Imagínense en esas circunstancias al inicio del 2016. Un barril de petróleo menos de $20. Sismo, ¿no? De 8 en la escala Richter, tener que pagar 1.140 millones en 6 meses. Y viene la burocracia del Fondo Monetario a decir que vamos a crecer 4.5%. Eso fue a inicios de abril, antes del sismo. Y que íbamos a decrecer hasta el 2022. Y la prensa siempre irresponsable por hacer daño al gobierno, esos fueron los titulares. ¿Qué banco, qué fuente de financiamiento le va a otorgar crédito a un país que va a decrecer hasta el 2022? Les complican aún más las cosas. Por supuesto, como siempre estaban equivocados. Luego el terremoto, en vez de aumentar su cifra de decrecimiento, la tuvieron que reducir a la mitad. Iba a ser mucho menor. Solo por los pagos a las petroleras transnacionales y por el sismo debimos decrecer 1.8. Y les aseguro que no vamos a lograr crecimiento, pero vamos a decrecer menos que 1.8. Es decir, la política contracíclica del gobierno ha dado resultado. Y ya en el año 2017 vamos a crecer, y vamos a crecer más que el promedio de América Latina. Pero aquí algo importante. Les decía que hemos superado estos momentos durísimos, dificilísimos, sin paquetazos, sin moneda nacional. Y lo primero significaba que el costo de las dificultades de las crisis económicas siempre caían sobre los más pobres. Analicen la historia de América Latina. Había dificultades económicas, los programas de ajustes aumentaban pobreza, aumentaban desigualdad. Todos los estudios nos dicen que la pobreza no ha aumentado y que la desigualdad no ha aumentado. Y ya tenemos datos muy detallados, y esto es inédito en América Latina, que demuestran que el ajuste, como debió ser, cayó sobre los más ricos, no sobre los más pobres. Tenemos estadísticas, pero por si acaso, para contextualizar esto, entre 1996 y 2006, no les quiero dar una cátedra de economía, pero es importante contextualizar las cosas y también explicar por qué nos demoramos con esta unidad más de lo que hubiéramos querido. Hemos tenido que enfrentar de todo. Entre el 1996 y 2006, la economía en dólares creció 85%. Entre el 2006 y 2016 ha crecido 105%. Pero a diferencia de la década anterior, cuando los más ricos vieron crecer su ingreso 112%, el 10% más rico, eso se llama estadísticamente decil. El decil más alto, el decil más rico, subió 112% su nivel de ingreso. El decil más pobre solo lo vio subir 20%, lo cual nos hacía un país más injusto, más inequitativo. Con la Revolución Ciudadana hemos crecido mucho más, pero no solo eso. Lo más interesante, son los pobres, el decil más pobre, el decil más bajo, el que ha crecido 112%. Todos hemos ganado, pero el decil más rico solo ha crecido su ingreso en 40%, lo cual disminuye las brechas de desigualdad, compañeros. Y algo inédito, somos de los 3 países de América Latina que más reduce desigualdad. Pasamos de ser de los más inequitativos a los menos inequitativos. Todavía no podemos hablar de un país equitativo, nos falta mucho para eso, pero somos mucho menos inequitativos que antes. Pero no solo eso, en esta etapa tan dura, el ajuste se ha hecho también que el 70% de la población más pobre no ha visto disminuir su ingreso. El 30% más rico lo ha visto disminuir en un promedio de $19. Y el 10% más rico, donde ha caído el mayor peso del ajuste,
ha visto disminuir su ingreso en $39. Ojalá todos hubiéramos podido aumentar ingresos, pero en época de dificultades hay que hacer ajustes. Y ese ajuste debe caer no sobre los que menos tienen, sobre los que más tienen, y eso es precisamente lo que ha ocurrido, compañeros. Eso es algo inédito en la historia de Ecuador, en la historia de toda América Latina. ¿Qué significa esto en la práctica? Que cuando se pusieron las salvaguardias para poder equilibrar el sector externo, para que no nos estalle la economía, la dolarización, se puso salvaguardias sobre el perfume importado, sobre el licor importado, no sobre los bienes de primera necesidad, es decir, afectando a los que más tienen, no a los que menos tienen. Cuando se hizo la ley de solidaridad, se puso una contribución especial de sueldo a los que mayores días de contribución a los que más ganaban, y la contribución por una sola vez sobre el patrimonio a los más ricos, a los que tenían más de $1 millón. Es decir, el ajuste siempre fue orientado, no como antes, sobre los más pobres, aumentando gas, gasolina, pasajes, teléfono, etcétera, sino sobre los que más tenían. Por fin vemos justicia social en el país, compañeros. Pero todos estos problemas nos demoraron algunas horas, por lo que reitero las disculpas del caso. Y yo estaba muy preocupado con respecto a Quito, porque, insisto, después de la reforma aprobada en consulta popular, después de la consulta popular, de la orden del mandante, un proceso inédito también en América Latina y hasta donde conozco en el mundo entero, que por consulta popular, a través de las urnas, el pueblo ordene una reforma judicial. Después de tanta esperanza, en Quito retrocedimos incluso en dispersión de servicios. Estaba realmente angustiado. Así que es un momento de alegría para Quito, para Ecuador y personalmente para mí, de tranquilidad, poderles entregar esta magnífica obra. Y ustedes saben, compañeros, que hemos impulsado esta transformación con el máximo respeto a las distintas funciones del Estado, pero reconociendo que el Estado es uno solo. Yo no podía garantizar seguridad si todos los delincuentes salían por caducidad de la prisión preventiva. ¿Cómo se puede manejar un país, su presupuesto, si por malos fallos de la función judicial éramos demandados en cortes internacionales y perdíamos centenas de millones de dólares? La independencia de funciones no significa que cada función debe actuar como república independiente. Somos parte de la misma república, somos parte del mismo Estado. Hay que coordinar acciones para, como decía Gustavo, el privilegio de poder servir mejor a nuestros ciudadanos. Este complejo judicial que inauguramos hoy es otra muestra de la nueva justicia. Y no es solo hierro, no es solo cemento, es eficiencia, agilidad, transparencia, condiciones indispensables no solo para el manejo de la justicia, sino para el progreso integral de los pueblos. Transformar la justicia significa acercar los servicios a la gente, con un modelo de gestión descentralizado que acelera el despacho de causas. La reforma integral de la justicia se concreta en 4 ámbitos: dotación de infraestructura moderna, que es fundamental, con la correspondiente tecnología, internet, video, etcétera. Reformas en las normas procesales. Tenemos el nuevo COIP, tenemos el nuevo código, el COGEP, siempre se inventan nombres medio raros, hay que hacer todo un doctorado para deducir la criptografía kikuyesca, ¿no? Estas reformas a las normas procesales, tan importantes para la oralidad, para el nuevo Código Orgánico Integral Penal, que fue tan manipulado, prohibido olvidar. Dijeron que íbamos a meter preso a todos los médicos por mala práctica. Por el contrario, antes cualquiera podía acusar de homicidio inintencional a un médico si fallecía el paciente. Ahora hay estrictas normas, se dijo, están mintiendo. El tiempo nos dio la razón, como siempre, perdónenme, no es arrogancia, es evidencia. Y se han reducido a la tercera parte los casos por mala práctica profesional en caso de los médicos. Hoy hay un caso que está en los medios, el del doctor Carlos López, a quien no conozco, pero tengo las mejores referencias de él. Trabajaba en el Seguro Social, pero actuó la justicia, que es independiente. Ya lo declararon perseguido político. No entiendo por qué un cirujano que trabajaba para el sector público va a ser perseguido político. Pero así es como se atenta contra las instituciones, así como quieren robar la esperanza, la alegría, por politizando hasta las cosas más serias, más importantes. Dicho sea de paso, el doctor Carlos López no fue juzgado con el COIP, fue juzgado con el anterior Código Penal. Pero decían, tratan de transmitir la idea que es por el nuevo COIP
que ese doctor ha sido sancionado. Es el caso Massoyer, la joven francesa que murió hace unos 6 años. Quiero decirles que nosotros nos preocupamos de esas cosas, de que inocentes no sean sancionados. Y en un momento dado recibí una carta del otro doctor implicado, que era administrador. Su hija había sido mi alumna, ¿no?, pidiendo un indulto para su padre. Y analizamos el caso Massoyer. Pero por elemental delicadeza también preguntamos a la familia. Le escribimos a Francia. El padre de la chica Massoyer es médico. Y dijo: presidente, le ruego que no conceda el indulto porque aquí sí hubo tales y tales cosas. De todos modos, estamos esperando que acabe todo el proceso. Está en revisión y luego de eso volveremos a analizar las posibilidades de un indulto si creemos que realmente no ha habido la sanción correcta para lo que sucedió aquel nefasto día. Pero que no digan que es persecución política, ya basta. Cada vez que se le quiere hacer daño al gobierno y no están de acuerdo con una sentencia, persecución política, no hay independencia de la justicia para robarnos la alegría. Ahí sí, para desinstitucionalizar al país. O como decía Gustavo, para volver al pasado, el pasado del reparto de las cortes, el pasado de la falta de justicia, la falta de transparencia, queridos compatriotas. Hemos avanzado en estas normas procesales gracias al apoyo de nuestro bloque legislativo. Y aquí otra idea fuerza. Ahora nos quieren hacer creer que independencia de funciones es la pugna de poderes. Prohibido olvidar lo que era el Ecuador de antes. Con la pugna de poderes, cómo se inmovilizaba el país entero. Gracias a Dios, por el apoyo de nuestro pueblo, hemos tenido un amplio, ampliamente mayoritario bloque legislativo que nos ha permitido legislar para darles a ustedes, al presente y al futuro, un mejor país, en este caso con nuevas normas procesales. El tercer eje de esta reforma de la justicia es el fortalecimiento de la carrera judicial, con base en la más estricta meritocracia. Ya no saben qué hacer para hacerle daño al país, para hacerle, supuestamente al gobierno, para hacer daño al país, para hacerle daño a la reforma judicial. La otra vez sacaron una pobre ex jueza destituida, que se había pasado los tragos, hacía alarde de su supuesto poder, y esa era la muestra de que nuestros jueces no servían y que todo había sido dado a dedo. O sea, es la mejor muestra de independencia de la justicia, porque si era cercana a Alianza País, ¿cómo pudo ser destituida? No resiste la menor lógica. Dicho sea de paso, eso también fue machismo. Y yo no escuché que nadie se quejara por aquello, que el vestido de la jueza, que su comportamiento. Un juez, sin estar bajo los efectos del licor, había tenido actitudes igualmente prepotentes. Duró 2 días el escándalo. Con la pobre jueza duró 2 meses, sigue durando, se hicieron muñecos, etcétera. Y ahí no vi quién denunció ese caso de machismo, de haberse, ¿cómo se dice? Se me va la palabra. Ensañado con esa pobre joven. Nosotros tenemos siempre la regla de oro, que si toda la humanidad la siguiera, viviéramos mucho mejor. No hagas otro lo que no quieres que te hagan a ti. Pero ahora hay meritocracia, ustedes lo saben, los jueces lo saben. ¿Cuándo ha habido alguna interferencia política en los concursos? ¿Cuándo han recibido la llamada de un ministro, del presidente, para influir en algún caso? Pero ¿qué es lo que pasa? Como ya no manejan ellos las cortes, entonces dicen que ahora son manejadas por nosotros. Entendamos, cuando nuestras élites, cuando nuestra partidocracia nos habla de falta de independencia de justicia, que ya no manejan la justicia. Cuando nos hablan de ausencia de libertad de expresión, es que sus medios no impunemente pueden aplastar la honra de cualquier ciudadano, que gracias a esa ley de comunicación ahora se ha empoderado. Gustavo hablaba del equilibrio de fuerzas, que mejora la justicia, nos lleva a la mediación. Esa ley de comunicación ha equilibrado la fuerza. Ya el ciudadano no es una víctima inerme, indefensa del poder mediático, ya tiene recursos para defender su honra, su prestigio, para buscar la verdad. Entonces, cuando dicen que no hay libertad de expresión, que ya no pueden abusar con sus medios de comunicación. Entendamos siempre el lenguaje de esas élites. No hay independencia de justicia. Léase, ya no pueden manipular ellos la justicia como lo hacían antes. Y el cuarto pilar de esa reforma es la creación de una mesa de justicia, precisamente para coordinar todas las instancias del Estado que tienen que ver con la correcta administración de justicia. Esa mesa es presidida por el Consejo de la Judicatura, pero es el espacio de coordinación para instituciones que apoyen al sistema, del Ejecutivo, el Ministerio Coordinador de Seguridad, la Policía.
Ministerio del Interior y de Justicia, Fiscalía y Defensoría Pública y del Pueblo. Hace un par de meses cuando su visita en nuestro país, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tribunal más importante del continente, el brasileño Roberto Caldas, manifestó que la reforma judicial ecuatoriana quizás sea la más importante del mundo. Esa es la mejor respuesta a los que nos quieren robar la alegría, la esperanza. Pero también debemos tener claro que esto no es obra de un presidente, de un gobierno, es de todo un pueblo que decidió tomar el destino en sus manos. Además, la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamérica, CONJIP, ahora que ciertos gremios tomados por la politiquería, dirigidos por gente muy cercana a la Pichicorte, ahora hablan de que la mayoría de los abogados no creen en el sistema, en la imparcialidad del sistema. No, la mayoría de sus abogados, porque esto es lo que piensa el mundo de la reforma judicial del Ecuador. Y lo que piensan los ciudadanos ya lo vamos a ver más adelante. El Consejo de Ministros de Justicia Iberoamérica, CONJIP, conformado por 21 países, en un hecho inédito, entregó al pueblo ecuatoriano la condecoración de la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia, se le entregó al presidente, primer presidente al cual le otorgan este reconocimiento, por las transformaciones realizadas en nuestro sistema de justicia. Esto es lo que piensa el mundo, como lo que ha dicho el doctor Meneses, ¿no?, jurisconsulto de la hermana República del Perú. Otro reconocimiento es haber designado a Quito como sede de la Cumbre Judicial Iberoamericana a realizarse en abril del 2018. Hoy se habla mucho de la lucha, algo que deteriora nuestras democracias. No es patrimonio del Estado, no es patrimonio de lo público, es transversal a una sociedad. En el caso refinería, el cabecilla de la mafia es un abogado independiente, Charlie Pareja Cordero, principal abogado de los hermanos Isaías, principal abogado de Brecht, ex secretario privado de León Febres Cordero. En el caso de Brecht, todavía no tenemos mayores datos, se ha dicho que se han dado coimas, ¿dónde están los nombres, las cuentas, los contratos? Eso esperamos para sancionar con todo el rigor. Les puedo asegurar que siempre se han defendido los intereses del Estado. Nosotros hasta expulsamos esta empresa del Ecuador, pero también un corruptor del sector privado. Los más grandes saqueadores de la historia de este país no han sido funcionarios públicos, han sido banqueros pillos y básicamente los hermanos Isaías, hoy en impunidad en Miami y considerados respetables inversionistas en dicho país. Pero no se trata de la charlatanería para corregir este problema. Estamos en una nueva situación como país. Es cierto, antes la corrupción era generalizada y tolerada, era evidente la corrupción en las aduanas. Ahora existe corrupción en las aduanas. Era evidente la corrupción en Pacifitel, el negocio más rentable del mundo, telecomunicaciones, y perdían plata a borbotones, por decenas de millones, porque era una cueva de ladrones, de reparto de la partidocracia. Era evidente en cosas tan sencillas como el registro civil, que quedaba muy cerca de aquí, donde el ciudadano era extorsionado, era evidente esa corrupción, porque si no pasaban plata, no podían hacer ningún trámite. Hoy tenemos la cédula de identidad en 20 minutos, tal vez el proceso más rápido del mundo entero, compañero. Y era evidente la corrupción en el sistema de justicia. Y no hay peor estado que cuando ya un país empieza a reírse de su propia desgracia, en vez de tratar de corregirla, ya la asume como natural, como algo imposible de vencer. Prohibido olvidar, al Palacio de Justicia de Guayaquil le llamamos los guayaquileños el Palacio de la Moneda. Se decía que en los juzgados penales no se saludaba así, se saludaba así. O ya lo olvidaron. Nuestra mejor respuesta a los que hablan tanto de la corrupción, habiendo sido partícipe de esa corrupción, porque hubo corrupción hasta legalizada, la incautación de depósitos a los ciudadanos en el feriado bancario del 99, fue corrupción legalizada, le robaron los depósitos a nuestra gente. Si tenían 1 millón de sucres, se lo congelaron a 10.000 sucres dólares, le congelaron $100, le devolvieron un año después en dólares, pero a 25.000 sucres dólares, le devolvieron $40, le robaron $60 del bolsillo de gente inocente para financiar el salvamento o salvataje bancario. Se daban certificados de depósitos que lo compraban banqueros quebrados, banqueros pillos que hacen negocio hasta con la tragedia de los demás, con descuento.
1 millón de sucres, pero te pago solo 400.000, 60% de descuento. Y con el poder político por decreto, obligaron a la Corporación Financiera Nacional a que le compren los mismos certificados por el 100% a los banqueros. Por esa intermediación se volvieron multimillonarios y quebraron a la Corporación Financiera Nacional, a la cual llenaron de papeles inútiles. Eso también es corrupción, pero corrupción legalizada. Eso ya no existe en la patria nueva, compañeros. Lo que existe es esa corrupción residual, tan difícil de controlar. La demagogia dice que faltaron controles, fiscalización. Si hubiéramos tenido oposición en asamblea y hubieran hecho el show político y mediático de un juicio político a los ministros, ¿cómo se hubiera evitado las coimas que se han entregado en cuentas secretas, en empresas fantasmas, en paraísos fiscales? ¿Cómo se evita eso? Eso solo se puede descubrir si hay delación, como el caso de Odebrecht, o si hay filtración, como el caso de Panama Papers. Pero debemos de jugar con cosas tan sagradas como la lucha anticorrupción. Ya esa corrupción generalizada, evidente, ya esa corrupción legalizada por la incestuosa unión entre poder político y poder financiero, no existe en la patria nueva. Pero esa corrupción del pillo que recibe una coima de una empresa corruptora, ya es cambiar el corazón del ser humano. No nos engañemos, no es cuestión de controles, no es cuestión de fiscalización, es cuestión de valores. El Papa Francisco dice, la corrupción viene de la adoración al dinero, y eso es lo que hay que cambiar. Pero para ello son procesos educativos, etcétera, y sanción cuando se descubran estos casos, que es precisamente lo que estamos haciendo, a dejar de banalizar la lucha contra la corrupción. Pero un importante paso es una nueva justicia eficiente, transparente. Aquí ustedes entran, hay separación entre usuarios y funcionarios. Esos pobres jueces parece que están en vitrina, no pueden ni, como siempre digo, ni meterse el dedo en la nariz, que todo el mundo los va a ver. Entonces, esos son verdaderos pasos en la lucha contra la corrupción, no la charlatanería de siempre. Desde el año 2011, año de la consulta, hemos invertido más de 2.500 millones de dólares en el sector justicia y 385 millones en el sistema penitenciario para tener realmente una verdadera rehabilitación social. En total son casi 3.000 millones de dólares. Y hoy entregamos esta magnífica obra. Desde hace más de medio siglo no se había construido en Quito una obra de esta magnitud para la administración de justicia. Los servicios estaban dispersos en 8 edificios, la mayoría alquilados, y en parte por culpa nuestra. Asumo la responsabilidad, aunque no fui ni me enteré, por haber derrocado, antes de tener nuevos espacios, el antiguo Palacio de Justicia. Aquí laborarán 144 jueces, 26 defensores públicos y 650 funcionarios que atenderán al menos a 3.000 personas por día. Se beneficiarán directamente 1,5 millones de habitantes del norte de la capital e indirectamente todos los quiteños y toda la provincia de Pichincha. Este complejo es el más moderno del país y de la región. Ecuador no tiene ya nada que envidiarle a ningún país vecino. Estábamos en los últimos puestos, nos decían que éramos lo peor, que no podíamos hacer nada bien. Ahora estamos en muchas cosas a la vanguardia de América Latina y del mundo entero, compañeros. Aquí funcionarán 66 salas de audiencias, las unidades judiciales de trabajo, civil, penal y contravenciones, los tribunales contencioso tributario, administrativo y de garantías penales, la Defensoría Pública, el Centro Nacional de Mediación y el Archivo. Tiene también dependencias judiciales de la mujer, de la familia, de la niñez y adolescencia, civil y mercantil, de inquilinato y relaciones vecinales, laboral y constitucional. Muchas gracias a la contratista RHR y a los 2.000 técnicos, funcionarios y obreros que participaron en la construcción de esta obra. Yo pasaba de noche y los veía trabajar. En verdad, me metieron mucho entusiasmo para recuperar el tiempo perdido. Desde que se les dio la obra a ellos, cumplieron estrictamente los plazos del contrato. Obra en que hemos invertido más de 66 millones de dólares, incluidos mobiliario y equipamiento. Y ustedes saben los cambios históricos en la justicia. Y lo sabe el mundo. La Universidad Norteamericana de Vanderbilt, en el 2014, establece que nuestro sistema de justicia ostenta el segundo lugar de América del Sur en nivel de confianza ciudadana. No nos interesa tener la confianza de politiqueros que se toman gremios supuestamente para representar a los abogados cuando ha sido partícipe de la pichicorte de las horas más trágicas de esta república.
Nos interesa la opinión de nuestros ciudadanos y el nivel de confianza en nuestro sistema de justicia es el segundo más alto de América del Sur. Y en lo que respecta a la certeza de que la justicia castiga al culpable, somos primeros en la región. La gente sabe que ahora todo depende de quién tiene la razón, no quién tiene más poder político, más poder económico, más poder social, más poder mediático. Hoy somos referente internacional y tenemos pedido de asistencia técnica de Bolivia, Perú, ustedes lo han visto, Paraguay, y organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuándo se veía aquello en el viejo país? Y son pedidos en materias como flagrancia, mediación, jurimetría, modelo de gestión, entre otros. Hasta hace poco, un grave problema en nuestro sistema judicial eran las causas represadas. Justicia que tarda no es justicia, ustedes conocen el popular adagio. Había 242.481 causas ingresadas y el porcentaje de resolución era inferior al 30%. Desde el 2014 nuestro sistema de justicia es capaz de evacuar todas las causas que ingresan y más del 100%. Así, progresivamente estamos despachando las acumuladas de años anteriores. El nivel de despacho es mayor al 100%, es decir, se despacha más de lo que ingresa. En consecuencia, podemos bajar el acumulado histórico. Y Ecuador tenía una de las tasas más bajas de cobertura judicial de la región. La media de América Latina está en 11.35 jueces por cada 100.000 habitantes. En el Ecuador, antes de la reforma y de la consulta, teníamos 7.6 jueces por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos por encima del promedio latinoamericano con 12.6 jueces por cada 100.000 habitantes. Tenemos el número de jueces adecuado para nuestro sistema judicial. Tampoco se trata de tener la mayor cantidad de jueces por habitante, es lo necesario. Pero son jueces ahora con adecuadas oficinas que obtienen su nombramiento por concurso de merecimientos. Antes teníamos jueces encargados, designados a dedo y muchísima escasez de jueces. Sin embargo, debemos frenar el abuso de quienes establecen demandas irrelevantes que luego las abandonan. Debemos continuar profundizando fórmulas de arreglo extrajudicial como la mediación y los jueces de paz. La administración de justicia es costosa, nos cuesta centenas de miles de dólares. Estos jueces es gasto público y es gasto corriente, es burocracia, son servidores públicos. Eso es lo que muchos no quieren que tengamos, que volvamos al pasado, prohibido olvidar. Pero sí debemos establecer sanciones más fuertes para quienes litigan de mala fe y para muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tal vez hable una herejía jurídica, pero en la Constitución pusimos que todo el sistema es absolutamente gratuito. Por supuesto, lo penal debe ser gratuito, lo laboral gratuito, lo familiar gratuito. Pero lo mercantil, si hay una disputa entre dos, como ya nos ha pasado, multimillonarios herederos, acerca de una herencia de $1.000 millones, ¿por qué el pueblo ecuatoriano le tiene que pagar la solución de su conflicto? ¿Deberían pagar las costas judiciales, los costos del proceso? Son cosas que debemos reflexionar, compañeros. Y no debemos tenerle miedo a discutir estas cosas. Porque a mí me acusan de, ¿cómo dicen? De perseguir al que piensa diferente, que es lo que dicen todos los días. Pero cuando yo pienso diferente, todo el mundo me cae encima, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión de alimentos, hasta la Asamblea se me opuso, ¿no? En la Corte Constitucional. Pero es la única prisión por deuda que se admite en el mundo civilizado, en el mundo moderno. En la Edad Media, pues te ibas preso por deuda y las deudas eran hereditarias. Eso es inconcebible en el siglo XXI, salvo una excepción: deuda por alimento. ¿Y por qué? La justificación: el derecho superior del niño. Está ahí todo maravilloso. Pero debe haber mala fe, irresponsabilidad, dolo, fraude. Pero si un pobre padre de familia pierde su trabajo, se queda desempleado, si no paga 2 meses la pensión, va preso. Y ahí contradicen lo mismo que definen estas cosas, como la Asamblea con todo cariño Roche, que en otras cosas son los principales defensores de no criminalizar la pobreza, ahí sí la criminalizan. O son, siempre cuando yo quería aumentar las penas para el microtráfico, me decían: usted es un neófito, el aumento de pena no disminuye el delito, entonces eliminemos todas las penas. Pero aquí sí debe irse preso y no resolvemos absolutamente nada. Ese hombre preso no va a encontrar trabajo. Ese niño con su padre preso no va a tener la pensión alimentaria. Y el Estado tiene un preso más que mantener, el peor de los mundos. Son cosas que debemos enfrentar, tratar de buscar soluciones con buena fe, con recta actitud, buscando el bien común. Y por qué no, no solo la justicia, también la eficiencia, queridos compañeros. Por el contrario, lo que sí debemos oponernos es en este festival de ofertas y politiquería, que es mediocre, que está la campaña electoral, pues salvo las excepciones de siempre, cuando por ahí escuchaba que una
una candidata ofrece llegar al poder, volver a tener un ministro de Defensa militar. O sea, para ella tener un civil en el Ministerio de Defensa ha sido un retroceso. O sea, la mejor muestra de la supremacía del poder civil sobre el poder militar, pero para ella es un retroceso. Con ese criterio, pues también tenemos que exigir que el ministro de Interior sea un policía. Bueno, por ahí también escuché una señora que decía, esposa de un candidato, que para que haya desarrollo social debemos restituir el puesto de primera dama. O sea, desinstitucionalizar el país y que el desarrollo social esté en manos del voluntarismo. Y por ahí también escucho que hay que, para eliminar el problema de las drogas, hay que derogar la tabla de consumo de drogas. ¿Saben lo que eso significa? Volver a criminalizar el consumo. Ese pobre hombre que tiene un problema de salud, consume droga, no es que trafica, consume, no va a ir a un hospital, no va a ir a un centro de salud, no va a ir a un centro de rehabilitación, se va a ir preso. Tenemos que luchar para que la demagogia no nos vuelva al pasado, compañeros. Bueno, precisamente para hacer más eficiente el sistema de justicia, para obviar costosos procedimientos judiciales, se ha impulsado mucho la mediación, mecanismo que casi no se utilizaba. Y sobre todo por cierta cultura ecuatoriana y latinoamericana, nos gusta muchas veces el conflicto, no nos gusta consensuar, no nos gusta negociar dentro de los parámetros que establecen los principios, los valores. Pero se ha impulsado muchísimo ahora la mediación y esta ha permitido resolver más de 34.000 causas sin necesidad de juicio. ¿Saben cuánto es el ahorro de todo aquello? Aquí está el ahorro nacional. Todo eso nos permite ahorrar decenas de millones de dólares. Con la Constitución del 2008 creamos la Defensoría Pública. Antes no existía Defensoría Pública. Los pobres no tenían abogado. Éramos uno de los 3 países de América Latina sin este servicio. Hoy tenemos 733 defensores públicos. Pero aquí también creo que algunas veces hasta se exagera, ¿no? Ya no me defiendan perritas pitbull que mataron a niños, ¿no? Yo creo que se necesita mayor seriedad en el uso de los recursos del pueblo ecuatoriano. Atrás quedaron los tiempos en que cerrar carreteras, secuestrar funcionarios, miembros de la fuerza pública o paralizar servicios eran los instrumentos de chantaje de ciertos grupos para negociar con el gobierno. Con este gobierno no van a lograr absolutamente nada con esas medidas de hecho. Combatir estas ilegalidades, como lo hacemos nosotros, es para algunos atentar contra los derechos humanos, es criminalizar la protesta social. Si se le pone un juicio a grupos por ancestrales que se digan, por haber secuestrado a 2 militares, es criminalizar la protesta social. Ya baste tanta farsa. Que nadie se equivoque. En el Nuevo Ecuador, todos debemos cumplir la ley. Ahora sí, vivimos en un verdadero Estado de Derecho. Acabamos también con la perniciosa manipulación de la caducidad de la prisión preventiva. Esto era terrible, doctor Meneses, terrible. En 2008 hubo 2.061 casos de caducidad. ¿Qué significaba eso? Que si la policía, arriesgando su vida, metía preso al mayor criminal, asesino en serie, violador, si en un año no tenía sentencia, se lo dejaba libre, por mandato constitucional correcto, porque la otra cara de la moneda es tener 10, 12 años personas sin sentencia, ¿no? Sin recibir justicia. Pero en total nos soltaron como 6.000 presos por caducidad de la prisión preventiva, muchos de ellos peligrosísimos delincuentes. En el 2016 solo tuvimos 11 casos, todavía demasiado, pero representan el 0.03% del total de procesos, es decir, 3 casos por cada 10.000. Y les aseguro que no fueron casos peligrosos a los cuales se le da mucho seguimiento. Antes de este gobierno, 2005, el Ecuador tenía más del 64% de procesos penales sin sentencia, uno de los peores porcentajes en Latinoamérica. En la actualidad, más del 73% de procesos penales tiene sentencia y el 27% restante espera dentro de los tiempos legales esa sentencia, lo que representa uno de los mejores estándares en la región. Gracias al trabajo coordinado con las distintas instancias de la justicia, policía, sistema de rehabilitación social y fiscalía, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se redujo de 18 en el 2008 a 5.7 en el 2016. Ya estamos en el segundo lugar de toda América Latina. Es decir, si este es el indicador más importante de seguridad, como algunos lo consideran, seríamos el segundo país más seguro de toda Latinoamérica. Incorporamos tecnologías que garantizan transparencia y celeridad procesal. El nuevo sistema de videoaudiencias ha evitado que alrededor de 18.000 personas privadas de libertad sean trasladadas para celebrar audiencias presenciales. Ahora hay más seguridad, pero también ahorro. Por favor, todos debemos pensar en el ahorro.
los jueces, los abogados. Y no hay, como se quiere hacer creer, un vínculo de exclusión, o perdón, eso es un oxímoro, una relación de exclusión entre agilidad y adecuada justicia. No, se puede hacer las dos cosas, justicia ágil y justicia adecuada. Pero todos debemos pensar en eficiencia, la policía, las Fuerzas Armadas, el sistema de salud, el costo por paciente, dónde es mejor atenderlo, cuánto tiempo pasa en la cama de un hospital, cuánto debe pasar, el sistema educativo. Porque con eso se puede lograr más justicia. Eficiencia significa hacer más con menos y con esos recursos liberados puede atender los derechos, los servicios a muchas más personas. Este sistema de video nos ahorra cerca de 4 millones anuales en gasto de movilización y custodia. Hemos entregado 8 complejos judiciales en todo el país, en Florida Norte y Valdivia Sur en Guayaquil, los complejos judiciales de Durán, Ambato, Latacunga, Ibarra, Otavalo y Cayambe. Es importante la infraestructura, es importante la tecnología, pero lo más importante son ustedes, queridos jueces. Los mejores jueces del planeta debe tener este país, jueces probos, jueces sabios. En la antigüedad el sabio era el justo y ese sabio era el juez. Que nada limite nuestros sueños. No solo debemos tener el mejor sistema de justicia de Sudamérica y Latinoamérica, sino que podemos y debemos tener el mejor sistema de justicia del mundo entero. Creamos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, impulsamos el nuevo Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico General de Procesos, que introduce la oralidad en los procesos. Antes un juicio ejecutivo, que debía ser el más rápido, tardaba hasta 2 años y medio. Hoy demora 31 días en promedio. Un juicio contencioso tributario tomaba 10 años y hoy, gracias al proceso oral, tarda en promedio 3 meses. Las reformas al sistema judicial nos han permitido ahorrar 250 millones de dólares. No solo hay mejor justicia, ahorramos, gracias a esa mejora en la justicia, centenas de millones de dólares. Entre otras razones porque logramos bajar los costos por proceso de cerca de $1.356 a $557. Estas cosas hay que hablarlas porque, insisto, somos un país de escasos recursos y así tuviéramos abundantes recursos, siempre hay que buscar la eficiencia. Y con eficiencia se puede hacer más para muchas más personas, más bien a más ciudadanos y en consecuencia mejorar la justicia global. Queridos compatriotas, el viejo Ecuador, ustedes lo saben, era el de la desesperanza, el del Palacio de la Moneda, y que éramos los más corruptos y eso no podía cambiar. No podíamos tener adecuada justicia. Era el Ecuador de los sueños imposibles, el de la indolencia, de la veeduría internacional a la reforma de la justicia en Ecuador, coordinado por el juez español Baltasar Garzón. Dice que en nuestro querido Ecuador, cito, la nueva cara de la justicia se expresa no solo en los edificios y en los propios servidores judiciales, sino también y principalmente en la aproximación de la justicia al justiciable, en la transparencia en el ejercicio y en aplicación de la misma. Cierro cita. Estas reformas son uno de nuestros mayores legados para las futuras generaciones. Un país de justicia. Y con estas palabras y con mucha alegría declaro inaugurado el Complejo Judicial Norte en nuestra querida capital de la República. ¡Que viva la nueva justicia ecuatoriana! ¡Que viva Quito! ¡Que viva la patria nueva! Un abrazo a todas y a todos.